a todos. Estamos comenzando con nuestra actividad de hoy, jueves de academia. Bienvenidos. Vamos a esperar unos segundos a que comiencen a conectarse las personas. Estamos en nuestro jueves de academia número 17, un espacio de intercambio académico de la Escuela de Trabajo Social y de Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que hemos venido desarrollando desde hace ya 17 semanas. Bienvenidos, saludos a los amigos de Transbordo Virtual, saludos a nuestro invitado de hoy que ya se conectó muy puntualmente, a las personas que se están conectando. Marialo 24, bienvenido. Vamos a contactar al profesor. Bienvenido estudiantes, nuestro público que siempre nos acompaña en este espacio de reflexión académica. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Profesora, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por conectarse, gracias por aceptar la invitación. Bueno, como usted bien sabe, que he desarrollando desde hace 17 semanas. Este es el jueves de academia número 17. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento, nuestros estudiantes, profesores de la responsabilidad social empresarial, profesionales de la responsabilidad social empresarial, la profesora Xiomara García, bienvenida, profesora. Dando la información general de este espacio, como ustedes bien saben, es un espacio que se viene desarrollando desde mayo y es un espacio de intercambio académico, un espacio de debate sobre el trabajo social, sobre la ciencia social, la investigación, y estamos muy contentos. Vamos a tener un tema que, bueno, valga la redundancia, un tema innovador, porque vamos a estar trabajando hablando sobre innovación en el siglo XXI, experiencias y oportunidades, con el profesor Pedro Carranzas de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Para quienes no me conocen, soy la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más a que se conecten las personas que han estado muy pendientes de esta actividad y ya tienen días escribiendo muy interesados porque, bueno, es un tema necesario y más aún en estos tiempos de cambios como lo estamos viviendo nosotros a raíz de la pandemia y a raíz también de los retos del siglo XXI. Saludos a la profesora Margarita Rojo que se acaba de conectar. Profe, ya lo están saludando. Y Hola. bueno, voy a comenzar a presentar a nuestro invitado de hoy. El profesor Pedro Carranza es licenciado en Administración Comercial por la Universidad Central de Venezuela e ingeniero mecánico por la Universidad Simón Bolívar. Es docente e investigador de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Imparte las asignaturas de Administración Financiera y Planificación Microeconómica. Es jefe de cátedra de las asignaturas, es jefe de cátedra de Administración Financiera, cuenta con 32 años de experiencia profesional en las áreas de operaciones, servicios, proyectos, procesos financieros y organizacionales. 20 años de docencia de pre y posgrado. Además es especialista en sistemas de información por la Universidad Católica Andrés Bello. Eso, como podrán notar, tenemos un especialista, todo un especialista en el área, además de un docente de larga trayectoria en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la dinámica es la siguiente, profe. Vamos a tener un espacio de 25 minutos para que usted nos exponga el tema. El tema de hoy es innovación en el siglo XXI, experiencias y oportunidades. Luego vamos a ir recibiendo las preguntas. Entonces las preguntas en unos 25 minutos nos dé las respuestas o nos responda a las preguntas y los comentarios. Entonces, sin más, le doy la palabra. Profe, no sé si usted tiene otra meta por allí, en todo caso, bueno, a veces sucede por problemas de conexión. Un poquito, pierdo la voz.
la voz tuya, la pierdo a veces, pero no, está bien. Sí, Ok, creo que profe. me Entonces, oye bien, bueno, sin más preámbulos, podemos comenzar. ¿sí? Adelante, Bueno, profe. muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a la profesora eh, Jennifer por esta oportunidad que me da, que es bien interesante de poder hablar del tema, que es un tema de hecho sumamente amplio. Voy a tratar de circunscribirme a ciertas áreas para mantener la coherencia del tema, pero bueno, vamos a tratar de ligarlo con lo que nos interesa, que en cierto modo, dado que es un jueves de academia, nos vamos a referir en ciertos aspectos a la universidad como tal y cómo la innovación está afectando los procesos que venía llevando a cabo la Universidad de Investigación y Desarrollo e Innovación, que es como se denomina. Eh, Se sabe desde hace mucho tiempo que la innovación es como el punto de apoyo que tienen las naciones para cambiar, desarrollarse, salir adelante con toda su potencialidad. Y aquellas naciones que no dedican, si bien recursos, o no dedican personas, no dedican materiales a los procesos de innovación, van quedando relegadas y quedarían sometidas a conformarse con comprar toda la tecnología y todos los avances que son precisamente el resultado de la innovación. Entonces, desde que el hombre es hombre, ha tratado de o ha sido como un impulso para mejorar sus condiciones de vida, va agregando elementos que mejoran su condición, mejoran su entorno, mejoran las maquinarias que está usando en un momento determinado, o lo que empezaron a hacer, primero artefactos, luego los convirtieron en máquinas rudimentarias y luego en máquinas, bueno, ya entraríamos en la revolución industrial, la máquina a vapor y todo esto, hasta la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el siglo XX venía con mucha fuerza, se habían llevado a cabo una cantidad de innovaciones, que ahorita vamos a hablar más o menos de qué tipo son las que se consideran innovaciones, pero llegamos a un punto donde hubo un quiebre. O sea, con toda esta situación que estamos pasando, es lo que yo creo que impulsó más. Ahorita podemos decir que la innovación ha tenido que tomar más fuerza porque la innovación que está muy relacionada, es una palabra hermana de la innovación, es la creatividad. Entonces el hombre se pone creativo, empieza a inventar cosas nuevas, empieza a modificar las cosas existentes para mejorarlas y poder obtener mayor rendimiento. Eh, esta situación de pandemia nos obligó, ya no por gusto, sino nos obligó a un salto considerable en esos procesos que se venían llevando a cabo de innovación. Entonces, si bien lo lógico era que se impulsaran más procesos de innovación, sucede una paradoja y eso no es del momento actual. O sea, la economía a lo largo del tiempo ha sufrido varios periodos de crisis, la crisis de los años 20 del siglo anterior, del siglo XX, los años 20 tuvo una crisis fuerte, finales del siglo XX. Luego, la más cercana que conocen muchas personas, la crisis del 2008, fueron crisis económicas, han sido comparadas inclusive entre ellas. Y esta crisis que nos ha tocado recientemente, la cual ha tenido indicadores económicos pico, porque no se parece a ninguna, porque las circunstancias del entorno que las están ocasionando son sumamente diferentes, son variables, nadie se la esperaba, que es lo peor. O sea, de repente los indicadores económicos van llevando por ciertos puntos y pueden predecirse, en cierto modo, algún modificación o empeoramiento de los índices económicos, pero esta crisis que surgió actualmente ni siquiera sabían de dónde provenía, no tenían bien claro ni de dónde proviene, ni qué lo ocasionó, empezaron discusiones, han surgido teorías. Yo creo que hay más teorías de estas que científicos en el mundo, porque cada quien tenía una hipótesis diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los procesos que venían funcionando
de innovación, mejora, cambios, etcétera, fueron frenados de repente y se obligó al mundo, por algo que hablan de pandemia, se obligó al mundo completo a pensar nuevamente cómo iban a ser todas las situaciones que estábamos atravesando. Entonces, aquí enlazamos. Hay un manual de Oslo que habla mucho sobre innovación y la reduce a 4 áreas. Innovaciones en 4 áreas principales, lo que serían los productos, por un lado, número 1. Número 2, los procesos, que serían también sujetos a innovación. Número 3, tendríamos los procesos de mercadeo para las empresas, lo que serían los procesos de cómo ellos pudieran comercializar sus productos o servicios hacia el consumidor final. Y por último está un punto sumamente importante que son las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? De estos puntos, yo creo que la crisis que nos está tocando, porque todavía está y no tiene visos de que fuera a ceder muy pronto por las características que tiene. Todavía estamos, teóricamente, según los científicos médicos, en la curva de ascenso. No hemos llegado ni siquiera al pico y mucho menos el descenso. Y la curva económica, seguimos prácticamente en descenso porque no ha habido un freno real en cuanto a lo que sería, que pudiéramos decir que paró la crisis. No hemos llegado a ese punto todavía. Entonces, de estos 4 elementos, lo que serían productos, procesos, elementos de mercadeo y elementos organizacionales, para cerrar un poco el tema y circunscribirnos a lo que vemos en el ámbito universitario, pudiéramos ver que los procesos se han detenido, los procesos, como pudiéramos asimilar los procesos de investigación, todo lo que venía llevándose a cabo en sitios, empresas, todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, se frenaron en una cantidad de áreas. Por supuesto, se dispararon en otras, como el área farmacéutica, el área médica, etcétera. Sí tienen entonces un proceso intenso de investigación, pero el resto de las áreas han frenado un poco por el desvío de recursos que se produce. Entonces, tenemos que si bien en cuanto al producto han, si se quiere, variado un poco la cantidad de productos que venían en desarrollo, porque sencillamente no se están comercializando. Entonces, si desde el punto de vista de una empresa o cualquier organización, yo produzco servicios o productos tangibles para la venta y se está produciendo una crisis económica, entonces reduce el potencial de compra de todo el público que tenemos y eso implica que el desarrollo que yo venía de una cantidad de productos se frena súbitamente, porque ya no tiene sentido seguir produciendo si no hay un mercado. De hecho, la economía se cae de manera global porque frena el transporte, baja el consumo petrolero y eso produce entonces toda una complicación en lo que sería toda la economía a nivel mundial. Entonces, como concepto, la innovación, para entrar más hacia el tema, la innovación se entiende a cambios significativos en un proceso, en un producto, en un servicio, en un canal de mercadeo, en una manera de entregar yo mi producción, y eso entonces ha sufrido modificaciones. Entonces, en cuanto a hablando de innovación como tal, la innovación ha tenido como un desbalance en el tiempo reciente, y es lo que yo creo que nos ocuparía en este momento, por varias razones. Entonces, una baja, para empezar a enumerar, una baja del consumo mundial ha frenado la economía de tal modo que las empresas, muchas han salido del mercado, las que persisten en el mercado han tenido que bajar sus niveles de gasto para ajustar a lo que serían las ventas, que también bajaron, por supuesto, y eso entonces ha frenado, si se quiere, el punto de la innovación. Entonces, hay 2 cosas que son fundamentales, precisamente. Vámonos al área de la solución de la crisis, que es lo que estamos viviendo actualmente.
Entonces, ¿de qué se enfoca todos los esfuerzos actualmente? En producción farmacéutica. Yo creo que la búsqueda de la cura de la enfermedad es, yo diría, prioridad uno. Y también, bueno, hay un conflicto con las empresas que no pueden estar produciendo y el hecho de que no hay la movilidad social necesaria para tener un sistema productivo normal como lo tenemos, y eso nos ocasiona entonces conflictos también desde el punto de vista eh, de las relaciones entre las personas. No hay producción, no hay ventas, al no haber ventas, no hay ingresos para las empresas, tienen que reducir los gastos al mínimo y entonces, como dije anteriormente, paradójicamente, el gasto que primero se trata de reducir o minimizar es el gasto de innovación. Entonces, ¿qué serían lo que las condiciones futuras podríamos estar pensando? Que aparte de lo que se está frenando o de lo que se está haciendo en el área farmacéutica, en el área de investigación médica, en el área de búsqueda de sistemas organizacionales, porque la idea es que una vez que cese digamos, el confinamiento total, empezará una nueva etapa de las organizaciones, inclusive una nueva etapa social, porque cambiaría el modo en que la sociedad va a funcionar con las restricciones de, todos lo conocemos, el distanciamiento, el cuidado de no cercanía con las personas, y si nos ponemos a ver, bueno, eso cambia una cantidad de factores que va a impactar definitivamente la manera de funcionar de la sociedad post pandemia. ¿Qué pasa? Que si bien la innovación se venía trabajando como un proceso normal de toda empresa que quiera sobrevivir en el mercado, tenía su área de investigación y desarrollo e innovación. Para recapitular entonces un poco, la investigación va revisando todos los elementos que yo tengo que modificar en lo que serían mis productos, servicios o elementos de mercado, y eso entonces lleva al desarrollo de nuevos productos que implica todo el ciclo de combinación de factores, eh, lanzamiento de nuevos productos, prueba de prototipos, prueba en el mercado, hasta la colocación en el mercado. Y eso entonces va ligado a las innovaciones. Si yo modifico los procesos de investigación y desarrollo, ya no se pueden dar de la manera que se venían dando, entonces vamos a encontrarnos que las mismas organizaciones tienen que modificar su sistema. ¿Okay? Esto entonces es producto de un cambio del entorno, impactó las estrategias de las empresas que venían desarrollando, tuvieron que formular estrategias nuevas y en muchos casos, por más estrategias que formularon, no lograron sobrevivir a toda esta crisis. Ya hay innumerables empresas que han salido del mercado, que quebraron, que desaparecieron. Y este cambio de estrategias me obligó o me obliga y va a seguir presionando hacia el cambio de las estructuras organizacionales. Entonces, eso sería la dinámica que tenemos presente. El otro punto que quería tocar es el punto, por ejemplo, de la universidad, la industria, el sistema productivo. En las universidades, vamos a decir que vienen siendo la fuente principal de elementos de innovación. ¿Por qué? Porque es donde tienen las personas dedicadas a ello, tienen en muchos casos los laboratorios necesarios para llevar adelante los procesos de investigación y tienen digamos, el mejor personal preparado de científicos para dedicarse al desarrollo de proyectos. Vamos a hacer una pequeña abstracción del país, dado que muchas personas pensarán, bueno, pero eso no aplica a nuestra realidad, pero el deber ser es que las universidades aliadas con las empresas son las que impulsan todos los procesos de investigación, desarrollo e innovación a nivel mundial. Las empresas han desarrollado, por supuesto, sus propios departamentos, pero siempre
están apoyadas en los desarrollos que llevan adelante las universidades, ya que son los entes que tienen, inclusive las organizaciones, están dirigidos. Fíjense que las investigaciones en el área, cuando la persona logra un nivel universitario, una licenciatura, luego logra una especialización, logra una maestría o un doctorado, cada vez se va afilando más el vértice de lo que sería la investigación aplicada. Y esa investigación aplicada es lo que produce innovaciones o puede producir innovaciones en los productos y servicios. Entonces, muchas veces se habla de esa alianza empresa-universidad y es cuando surgen las ideas de las granjas de crecimiento de empresas o promoción de lo que serían las empresas, y esas son precisamente el semillero donde han surgido a nivel mundial una cantidad de empresas digamos, que han revolucionado toda la economía mundial hasta el día de hoy. Todas las empresas de telecomunicaciones, las empresas de tecnología han surgido de esta manera, a través de un proceso de investigación, desarrollo e innovación, y han cambiado de forma radical todo lo que tenemos conocido hasta ahora. Cuando me refería al punto de que estaba hablando anteriormente, al punto del cambio que venía llevándose a cabo, surgió una situación muy particular, o ha surgido con este problema de la pandemia, ha surgido una situación muy particular porque se vio en la necesidad todo el sistema de investigación, yo creo que a nivel mundial, a realizar todo lo que sería un cambio radical, que fue una teoría que existió hace unos 30 años, creo, 40 años, 30 años, perdón, en los años finales de los 90, la década 90, al final del siglo anterior, que es la denominada reingeniería de procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el cambio escalonado, el cambio progresivo, es y venía siendo el método tradicional de funcionamiento de los sistemas de investigación, y eran cambios en pequeños pasos, iban modificándose pequeñas innovaciones a los sistemas y productos, etcétera. Pero llegó un momento que surgió esta nueva teoría, que no debería ser cambios puntuales o cambios agregados, sino que un cambio radical, una revisión total de las bases de lo conocido para plantear algo nuevo. Y esto es lo que ha tenido que hacerse en este momento. ¿Qué ha pasado? Que han surgido entonces por la necesidad, no por la evolución del proceso de investigación y desarrollo, sino por la necesidad del entorno actual. Se ha visto la sociedad completa en la necesidad de reformular totalmente los procesos, y se seguirán reformulando. Fíjense que tan es así que ha tratado algunos países trataron ya o hicieron el intento de empezar las cosas como eran antes. Dícese, empezar, por ejemplo, hubo empresas que empezaron a trabajar, hubo universidades que empezaron a tratar de arrancar nuevamente sus sistemas educacionales como se les conocía anteriormente. Por eso creo que tiene que haber un antes y un después. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo un rebrote de virus. Entonces, rápidamente se replegaron y obviamente tienen que entonces tomar la opción. Yo creo que inclusive en la Universidad Central ya es un planteamiento oficial, aun cuando no se ha circulado, de que no hay la posibilidad, por lo menos por ahora, de incorporarse nuevamente en las clases tradicionales. Entonces, ni siquiera semipresencial. Semipresencial se entendía que es una incorporación progresiva, pero con presencia física, lo cual ya quedó descartado. ¿Por qué queda descartado? Porque se nota que el proceso anterior ya no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que está quedando ahora? Que el proceso de innovación ya se convertiría en algo oficial, ya no se puede el sistema tradicional
la palabra que no me gusta mucho, pero es muy conocida y ya la gente de tanto oírla la repite, tenemos que repensar los procesos. Entonces, todas las empresas, por eso que yo digo que la oportunidad es inmensa, la oportunidad actual para todas las personas que trabajan en la parte de sistemas, en la parte de sistemas sociales, sistemas tecnológicos, sistemas de comunicación, porque todo va a sufrir una modificación. Entonces, sería cuestión de sentarse a pensar cómo funcionaba antes para saber lo que no puede ser. Entonces, tomar cuáles son los fines o los objetivos finales de cualquier escuela, por ejemplo, llevando el caso de la universidad, cualquier profesión, cómo trabajaba antes, cómo era la mecánica de trabajo de esa profesión antiguamente y cómo bajo las condiciones nuevas, entonces revisar bajo ese nuevo aspecto cómo va a ser ese proceso. Y esto indudablemente implica un proceso de innovación. Por eso entonces que ya como conclusión, no sé si me queda, sí, me queda poquito tiempo, pero ya vamos para allá. Como conclusión, entonces, todo este rápido análisis tuvo que ser un poco comprimido y decir una cantidad de cosas una tras otra. Necesariamente tenemos que ver los procesos actuales o cómo se suponían los procesos tradicionales y empezar entonces, yo creo que el método tradicional de innovación ha sido tormenta de ideas, que yo creo que es el mecanismo donde muchas personas con diferentes orígenes profesionales, o digamos, diferentes backgrounds, pueden llevar adelante un planteamiento novedoso que no necesariamente rompa totalmente con lo existente, pero sí necesariamente tiene que cumplir con los nuevos parámetros del distanciamiento, que ya no puede ser posible, la aplicación de la tecnología, la manera de entregar. Cuando uno habla de entrega de productos, servicios, la entrega es cuando finalmente el consumidor lo tiene en su mano. Si la universidad es una productora de conocimiento, una productora de ciencia, una productora de tecnología, entonces tenemos que ver primero cómo se hace el proceso de transmisión de ese conocimiento, en este caso de la interacción entre los grupos de profesores y estudiantes, y luego ese resultado, cómo se lleva al destino final. Si pensamos en la universidad como un ente productora de individuos capaces de aplicar ciencia, tecnología o ciencia de todo tipo, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias básicas, a la sociedad para su avance y progreso, su aplicación en la innovación y desarrollo de la sociedad, que es el fin último de una formación, entonces habría que revisar todo ese proceso, innovar, por supuesto. Ahí aplica la innovación pura, o sea, tenemos que pensarlo todo desde la base. Y bueno, en aras de mantener los parámetros de sanidad o de salud, tendríamos que entonces pensar eso teniendo en cuenta las limitaciones que nos está produciendo esta situación que tenemos actualmente. Y no solo eso, yo diría de pensarlo ya para futuro, porque si esto fue un primer alerta, es muy probable que en el futuro surjan más situaciones parecidas, entonces para lo cual lo lógico es que una crisis nos enseñe algo y entonces en un futuro ya sepamos cómo enfrentarlo y de alguna manera, aun cuando puede seguir siendo diferente, pero de alguna manera ya tenemos una experiencia previa de cómo manejarlo. Entonces, digamos, eran más o menos las ideas que tenía pensado la tarde de hoy. Yo creo que pudiéramos entonces contestar algunas interrogantes que las tienen por allí. Voy a aprovechar mientras las personas que están conectadas hacen más preguntas. Quiero saludar a nuestra estudiante Emily Santos, al profesor Luis Esá, la profesora Sara Vera, José Ibarra, la profesora Yudy Chaudari, al profesor Henry Arbelo, quien es el coordinador de servicio comunitario de la facultad, a la licenciada Argelia Castillo, que es presidenta de APUFAT, a la profesora Emma Salazar, a nuestra egresada Grisel, que ella siempre se conecta con nosotros,
también a la profesora Gabriela Murillo, al profesor Gustavo Máez, que me va a estar apoyando también con las preguntas, a la licenciada Fanny Blanco, que es egresada de esa escuela y creo que fue su alumna, profe Fanny Blanco. Sí, sí. Sí, la conoce, bueno, ella está ahorita con nosotros en línea. Y bueno, gracias a las personas, agradecer a las personas que se han conectado, me están reportando algunos problemas del bus Caracas y de hecho yo tuve un pequeño bajón de luz, entonces bueno, hay que estar allí pendientes, si por algún motivo nos conectamos, no se aparten de nuestra transmisión y de nuestra cuenta de Instagram porque inmediatamente nos vamos a volver a conectar. Entonces paso a leer las primeras preguntas que me llegaron, profe. ¿Cómo nos reinventamos e innovamos cuando la conectividad no nos ayuda? Los procesos académicos se hacen engorrosos. Lo pregunta el profesor José Ibarra. En el campo de lo social, ¿cómo innovar para la atención comunitaria? Bueno, fíjese, ¿qué tal? Saludos, profesor. Gracias por la pregunta, la verdad que bien interesante. Yo creo que parte de la innovación cuando uno está trabajando con procesos es abrir como un compás de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendríamos que plantearnos desde el peor escenario me refiero a que no haya conectividad en absoluto, hasta un escenario ni siquiera optimista, vamos a suponer un escenario aceptable, dadas las condiciones locales. Por eso que es muy simpático porque yo siempre en clase digo, si estuviéramos en un país normal, pasaría esto, esto y esto, pero lamentablemente, bueno, tenemos que luchar contra una cantidad de inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que supondría esto? Precisamente del proceso de repensar ese proceso aprendizaje y dictado de materias o asignaturas o talleres, como lo quieran ver. Simplemente el proceso de aprendizaje va a tener que llevarse a cabo de una manera diferente. ¿Qué es lo que pasa? Yo también tenía, o tengo todavía, porque seguimos, no ha habido ningún cambio significativo hasta ahora. Yo seguía diciendo que la educación en Venezuela seguía un sistema medieval, donde había una persona que era la que tenía la razón, es la que tenía el poder, porque indudablemente la manera que se dictan clases, todavía a todo nivel, hay un poderoso y un seguidor que tiene que subordinarse a esos designios. Ese sistema necesariamente está cambiando y va a resultar en un cambio total. Ya hay que, digamos, dejarle parte un poco más fuerte de la responsabilidad de lo que es la investigación, de lo que es el llegar a conclusiones, el insight o eureka, cuando se trata de lo que sería la transmisión de esos conceptos o de esos contenidos educativos que tienen las materias. Entonces, ¿qué pasa? La conectividad es necesaria porque obviamente tenemos que de alguna manera o en algún momento comunicarnos con todas las personas que están en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la manera de llevarlo a cabo va a tener que ser totalmente diferente. Entonces vemos la situación y han surgido casos. Pongo un caso particular para plantear experiencia. Yo intenté dar clases vía Zoom. ¿Qué pasa? Que uno, si trata de utilizar el recurso de una manera equivocada, obtiene un resultado equivocado. Entonces, no hay la manera de llevar una clase tradicional, por lo menos de materias prácticas, de la misma manera que uno tuviera a las personas enfrente. ¿Qué pasa? Que entonces habría que pensar. Yo lo que hice fue una estrategia de dividir en pequeños bloques ese contenido que estaba tratando de transmitir, dividirlo en pequeños bloques, entregarlo primero como una primer proceso de lectura o de revisión de qué se trataba, luego una segunda oportunidad, entonces sí ya se revisa conjuntamente con la persona o con las personas que están en ese proceso. Entonces, para ese sistema podemos usar otros tipos de canales alternativos. Lo bueno que nos ha planteado esta situación es que surgieron una serie de canales en paralelo que sirven para ese proceso de comunicación,
comunicación se refiere a hacerle llegar algún tipo de información al estudiante. Entonces, a través de muchas vías, una es la vía sincrónica o síncrona, como lo pudiéramos ver en una sesión de Zoom, pero existen otros mecanismos. Están los correos para hacerle llegar contenido y recibir contenido. Están los canales asíncronos, como puede ser el WhatsApp, que puedo dejar un mensaje de voz, puedo dejar un archivo de texto, un archivo de voz, un archivo de datos. Y entonces esos son como mecanismos alternativos que uno tiene que empezar a utilizar, y lo bueno es que entonces está dando más responsabilidad al estudiante para que revise los temas, y eso entonces le da una oportunidad de uno evaluar si de verdad está funcionando el método. Y es un método de aprendizaje porque uno también está aprendiendo. Uno como profesor está pasando un proceso, primero es un shock, porque ya no estamos en lo tradicional. O sea, yo no puedo tomar los mismos apuntes que he utilizado cierto tiempo, los mismos ejercicios que yo enseñaba o que trataba de explicar. Ahora me tengo que reaplicarme yo mismo una reingeniería a mi materia y empezar entonces a partir ese contenido en pequeños pedazos que sean trasladables a objetivos o metas de aprendizaje y buscar los canales alternos. Entonces, el problema obviamente que funciona o no funciona si hay conectividad, pero hay necesariamente métodos alternativos. Yo digo que inclusive si yo tuviera una conectividad de velocidad total, vamos a suponer que tenemos un enlace a 10 megas, que sería aceptable a nivel mundial y aquí no existe en lo normal. Supongamos que tengamos ese enlace en tiempo real, igual por el proceso mismo, como se tiene que llevar a cabo. Yo no hago nada con un enlace tan veloz, sí, tengo que frenar y tengo que rectificar, tengo que volver a entregar material, tengo que recogerlo, tengo que volver a entregar material. Entonces el proceso mismo, si bien necesita un mecanismo de comunicación, no necesariamente tiene que ser con las características de lo que no tenemos. Entonces sí, más o menos me expliqué en ese momento. Sí, profe, muy claro. Me había hecho Pregunta. otra pregunta de lo de la... Tenía una La parte otra también. pregunta, sí, la otra pregunta se la voy a repetir y más dos preguntas más que llegaron. En el campo de lo social, ¿cómo innovar para la atención comunitaria? Otra pregunta. Ante el panorama presentado por usted, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias innovadoras que permitan desarrollar las actividades académicas de innovación y servicio? Bueno, ya en parte la respondió. El profesor Luis Esa pregunta, ¿existen indicadores de cómo las organizaciones actualmente incorporan la innovación para su preparación post-pandemia? El profesor Gustavo May pregunta, ¿cómo innovar en lo social para la atención comunitaria? Ya la había leído. Y bueno, un comentario que tenía yo es que creo que de todas las áreas estamos obligados a innovar, absolutamente. Antes era una opción, ahora es una obligación, ¿no? Exacto. Sí, es muy interesante el punto de vista de cuando se trata de la enseñanza en grupo, que me imagino que se refiere a lo de comunidad o de trabajo con grupos. ¿Por qué? Porque precisamente... A los comunitarios, a lo que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional en comunidad. Sí, precisamente el ejercicio social de la población, que es el más afectado precisamente. Fíjense que dentro de un salón, vamos a decir que un grupo porque yo aplico que la estadística, yo creo que es una de las ciencias que aplica para todo tiene una distribución normal, o digamos, bastantes cosas, los estadísticos me dirán, yo no soy especialista en estadística, pero los estadísticos me dirán que hay otros modelos que explican otro tipo de fenómenos. Pero en cuanto al modelo social, yo me he dado cuenta en las investigaciones que he participado, que uno dispone de una curva. Entonces, si vamos a aplicar eso, en el caso nuestro, digamos, en general acá que estamos hablando del ámbito universitario, si yo estoy aplicando una curva, yo voy a tener necesariamente un grupo que va a estar excluido y eso es bastante grave. ¿Por qué? Porque no tiene comunicación de ningún
por todos que la universidad no, o sea, está en la universidad, pero ni siquiera son de acá de la región capital. Entonces, de alguna manera, lograron irse a su lugar de origen en otro estado de Venezuela, donde las condiciones son aún peores de conectividad. Entonces, si estamos tratando de hacer eh, una aplicación de un proceso conocido que se supone homogéneo, estándar, yo decía, bueno, yo entro a un salón de clase, tengo 30 personas, 30 alumnos para oír la clase, yo tomo que o asumo que todas esas personas tienen el mismo nivel de comprensión, porque por algo están sentados en esa materia, en ese nivel de su carrera universitaria. Pero ¿qué pasa? Que al cambiar el paradigma de la comunicación directa y del salón de clases presencial, al irnos a otro modelo, a un modelo en el cual yo no estoy cerca de las personas a las cuales estoy tratando de dirigirme, ahí aplica la curva, porque si bien en el momento estaban sentados, todos tenían, entre comillas, igualdad de condiciones, porque precisamente hay otros factores y ustedes lo manejan eso mejor que yo, que no todos vienen del mismo sitio, no todos llegaron, a lo mejor unos llegarían caminando, unos llegarían en vehículo, otros llegarían en transporte público, otros vendrían en metro, y uno lo homogeniza porque uno dice, bueno, tengo 30 personas sentadas y todos están aquí, yo asumo que todos me van a entender lo que estoy diciendo, y eso es falso. Por eso el planteamiento es que seguimos con un planteamiento medieval y creemos que todo, que el mismo contenido le va a entrar, digamos, en el proceso de conocimiento a todos por igual, y eso es falso. Entonces, este proceso de incomunicación que tenemos actualmente en Venezuela por un factor que tiene que ver con la conectividad, pero en otras partes va a pasar igual, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad técnica o tecnológica o tiene la misma afición tecnológica para, a través de un computador y de un contenido de cierto modo diferente, asimilar ese contenido y poder responder exactamente como lo hacen otras personas. Bueno, hay muchas teorías, la teoría de las inteligencias múltiples, no todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión ante cierta manera de enseñar un, un contenido. Entonces, ¿qué pasa? Para englobar un poco la idea, que el caso de ustedes le complica mucho más por la diversidad del oyente, por decirlo así. Entonces, la transmisión del proceso de comunicación se hace mucho más compleja, porque la suposición que uno tenía que había igualdad de condiciones cuando todos están frente al mismo profesor, todos me están oyendo la voz, todos están entendiendo los mismos símbolos que yo estoy escribiendo en una pizarra, ahora surge unas diferencias considerables en que una persona está viendo la clase en un teléfono, otra persona a lo mejor tiene un monitor de 20 pulgadas, entonces obviamente las diferencias salen más a flote de lo que había antes, que ya las había. Tengo dos preguntas de la profesora Yubi Chaudhary. ¿Cómo se participa en la innovación? Perdón, llevo aquí entrecortada. En el caso de las universidades, la innovación desde lo institucional, ¿cómo se desarrollaría? La organización. En el nuevo esquema. Sí. ¿Cómo participar en la innovación? Mire, yo creo que eso tendría que venir, es una suposición porque todos, como le dije anteriormente, todos estamos aprendiendo, ¿no? Mi planteamiento sería, porque digamos, me he tenido que poner a darle vueltas al asunto, yo diría que primero tendría que ser una situación desde el punto de vista organizativo en la universidad, que partir de las cátedras. ¿Por qué? Porque se supone que la cátedra es la unidad fundamental del proceso de interacción y enseñanza. Los profesores de cada una de las cátedras son los que mejor conocen cuáles son los contenidos. Entonces, la mejor tormenta de ideas sería esos profesores de la cátedra con un orientador, porque ellos solo a lo mejor siguen viendo la cátedra o el contenido que tienen que dictar de una manera
a lo mejor llevándolo del mismo sentido que venían llevándolo antes de. Pero ¿qué pasa? Que entonces ahora van a tener que surgir esos monitores donde ve las limitaciones tecnológicas que hay y cómo adaptar esas limitaciones tecnológicas a esos contenidos. Entonces, cada materia tiene que revisarse desde cero, digamos. Todos los capítulos que yo doy en una materia, tengo que empezar desde el día uno revisando contenido, cómo se adapta ese contenido para que pueda ser dado vía la nueva manera de transmitir el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay materias, definitivamente hay materias que la adaptación no es que sea muy sencilla, pero tiene como más proximidad a lo que se quiere en ese proceso de transmisión que se está planteando ahora. Pero hay materias que definitivamente no sé si es que no se pueden o la dificultad es mucho mayor. Te pongo un ejemplo, dar una asignatura como estadística, como matemática, como una de las que tengo yo que es administración financiera que tiene números, o sea, necesariamente hay una parte teórica que yo pudiera de repente conversar, hacer un taller, hacer un mecanismo de participación utilizando un Zoom, pero hay una parte donde ya es numérica, donde tienen que intervenir teorías, tengo que poner un poco de la aplicación práctica, y eso frena un poco porque tengo que partir del principio que no todo el mundo tiene la misma velocidad de comprensión y no todo el mundo tiene la misma velocidad de transmitir ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, definitivamente, entonces, conclusión, la cátedra tendrá que ser la unidad de discusión principal de cada una de las materias. Segundo, todas las materias tienen que revisarse, todas. Los talleres, las materias teóricas prácticas, los proyectos, todo tiene que revisarse y ver ahora, decir, bueno, esto es lo que dispongo, cómo adapto este contenido sin perder contenido, sin perder, digamos, la seriedad y la complejidad que tiene una asignatura en una carrera universitaria, cómo transmito ese conocimiento o cómo implemento ese conocimiento. Por eso decía antes lo que ya se le carga un poco más al alumno la responsabilidad de la investigación, de buscar dónde están las cosas, las fuentes. Afortunadamente el mismo mecanismo de conectividad a través de un internet nos pone todo el conocimiento al alcance de la mano. O sea, ya la biblioteca de estas de papel quedarán de adorno, porque todo el conocimiento está en la red. Entonces, una de las ventajas es esa, la desventaja es que no tenemos conectividad. Pero yo le puedo asegurar a una persona, y de hecho ya hay estudios de eso de hace muchos años, que si yo agarro un conocimiento que tenga de un libro tradicional, que es el que no tengo ahora, si yo agarraba ese conocimiento por definición era obsoleto de 5 años. ¿Por qué? Porque 5 años, si nos vamos hacia atrás, es el periodo que tarda un autor o un grupo de autores en buscar información, recopilarla, ordenarla, mandarla a la imprenta, después la distribución, etcétera. Entonces, desde que el autor empieza hasta que el libro está en mis manos, ese es el periodo estándar dicho por los editores. Entonces, el conocimiento que uno puede estar viendo en ese momento era tener una obsolescencia de 5 años. Ahorita tenemos la ventaja o la virtud de que el conocimiento es inmediato. Podemos estar viendo papers publicados ayer y ya están montados en la red y ya hoy nosotros los estamos consultando. O podemos ver una conferencia en vivo de una persona que está dando los resultados de investigación, las está dando hoy y está en vivo. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado en los métodos antiguos de que ese conocimiento me llegara a mí? La diferencia es notable. Entonces, esa diferencia del acceso a la información sumada a las limitaciones que tenemos, necesariamente obliga a tomar. Yo entiendo que ustedes están en un proceso de revisión del pensum. Bueno, a esa revisión tiene que agregarle una segunda revisión provocada por toda esta situación. Entonces, yo creo que todos los pensum tienen que revisarse. Todas las materias en absoluto tienen que verse desde la base. Inclusive, yo creo que es sano porque va a dar oportunidad de que contenidos que ya no tienen razón de ser, simplemente se eliminen y se incorpore conocimiento más fresco, más
que esté en el estado del arte de lo que es la investigación actualmente. Profe, ya nos acercamos al cierre de esta transmisión porque como todos conocemos es por 1 hora. Entonces quería hacerle otra pregunta que tengo por acá, es ¿cuáles son los incentivos para la innovación? Mira, los incentivos, teóricamente, hay dos vías. Una es hay dos vías o digamos dos escenarios. Uno es la empresa privada y la empresa pública. La empresa privada tiene un incentivo que es cuando yo dedico recursos a la innovación, yo puedo desarrollar mis productos de una manera óptima o digamos de una manera programada, puedo predecir una cantidad de factores y eso me permite como empresa estar entonces siempre en competencia en el mercado. Eso por un lado. Entonces, ese incentivo de mantener la empresa andando con productos novedosos, con niveles de venta aceptables, me permite que yo financie tanto la investigación como al investigador. ¿Ok? Pero entonces eso, hablando del ámbito privado. El ámbito público se entiende normalmente, y en cualquier país es así, que los tipos de investigación que son llevados a cabo con fines generales, digamos por el bienestar general de la población, digamos fines médicos, fines en el caso de las naciones que desarrollan la industria aeroespacial, investigación pura, o sea, investigación por ejemplo en física, en las materias de conocimiento duro, física, química, matemática, la biología, todo ese tipo de investigaciones por su alcance y por su costo necesariamente tienen que ser financiadas por el Estado, ¿okay? Por el gobierno de turno que está en cada uno de los estados. Entonces, ¿qué es lo que debería tener implementado todo país? Un programa de desarrollo de los investigadores. Tener un grupo de investigadores, no vamos a decir pagados o subsidiados, pero sí con un sistema que incentive el hecho de que yo me meta en un laboratorio, me ponga mi bata, me ponga a investigar y me olvido del mundo. Porque la investigación es algo que yo creo que tiene que tener una dedicación bastante enfocada. No es como un trabajo rutinario, no es como decir trabajar en un banco, que bueno, yo saco las operaciones del día, cierro mi caja y ya. En la investigación es un proceso continuo que a veces son jornadas de 12, 18, X cantidad de horas, inclusive por los mismos elementos que estoy investigando. Entonces, ese tipo de actividad requiere un tipo de persona que esté incentivado. Yo decía en una presentación días pasados también que ese nivel de incentivo le daba tanto por la vía de participación, digamos el caso de que la persona o el investigador tiene cierta participación al producto final. El producto final de una investigación por lo general son patentes, donde cuando yo descubro algo yo protejo esa propiedad intelectual. Bueno, ya es un tema de especialización de los abogados. Pero esa participación en una patente es un incentivo grandísimo, porque si yo digo, bueno, yo estoy investigando, si bien me están financiando y la patente a lo mejor queda a nombre de la empresa, o del Estado, o de, no sé, quien lo financió, pero el investigador sabe que mientras más se esfuerce hay un estímulo y él va a progresar, va a cambiar su nivel de investigación, de repente ya no es solo, tiene un grupo de trabajo que funciona con él y eso entonces funciona como ese estímulo. Entonces, bien sea monetario o no monetario, pero tiene que haber un estímulo de investigación para que el sistema funcione. Profe, ya para cerrar, ahora sí nos queda innovar. Siempre. ¿Y cuál es el estímulo de innovación en Venezuela? ¿En Venezuela considera usted que se incentiva la innovación? Bueno, es lo que era parte. Como me decía lo de la innovación social, yo creo que sí, porque precisamente si la innovación se basa en el cambio de los patrones normales, tradicionales establecidos, y estamos hablando de la sociedad, que es yo creo que lo más dinámico que hay, por la cantidad de personas, la cantidad de situaciones, interacciones, etcétera, es donde más campo hay para innovar.
yo te he puesto que tú planteas un nuevo sistema de funcionamiento de una empresa comunitaria, donde planteas un modelo económico que vas a beneficiar a una cantidad de personas y más de uno le interesaría eso y pone su aporte de esfuerzo e intelecto en trabajar allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yéndonos al otro lado de la pregunta, que en el país definitivamente no es que hay incentivos, hay un desincentivo a la investigación. Todo, digamos, el planteamiento es, vamos, o sea, por ejemplo, el chiste que andaba rodando por ahí, que en vez de cocinar con gas, vamos a cocinar con leña. Entonces, por favor, es como el contrasentido de lo que sería lo normal. O sea, todo el mundo va hacia un lado, nosotros vamos hacia el otro, en el sentido comiéndonos la flecha, como dice. Bueno, profe, realmente este tema es muy apasionante y como usted lo ha ilustrado, creo que todos estamos obligados a innovar en este momento, quiera o no Correcto. quiera, queramos o no queramos, estamos obligados a innovar por los retos que nos presenta no solamente el siglo XXI, sino la pandemia como tal. Entonces, estamos muy agradecidos con su presentación, que nos abre a nosotros los trabajadores sociales todo un abanico de posibilidades, porque tradicionalmente se considera que la innovación es algo de las ciencias llamadas duras o las ciencias No, exactas, pero creo que ya ese paradigma debemos quitarlo, como usted nos ha ido diciendo, sí, y apostar por innovar. Entonces, claro que bueno, sí. ya vamos a ir despidiendo. Yo quiero invitarlos a que se conecten también el próximo jueves de academia y que nos sigan por la cuenta Twitter Trabajo Social TK, donde vamos a estar tuiteando las frases más resaltantes de esta presentación. Le dejo de nuevo la palabra, profe, para que se despida del público, que ha estado realmente muy constante, a pesar de que me han informado de los problemas de electricidad que hay en Caracas. De hecho, particularmente la profesora Xiomara me escribió por otra vía que se tuvo perdió conexión y perdió toda por el problema de la electricidad. Entonces, le dejo la palabra para que se despida entonces y cerramos por el día de hoy. Gracias a todos por estar presentes en esta transmisión. Bueno, profesora García, de verdad que bien, bien agradecido, súper interesante el tema y más, bueno, precisamente un área que no es mi área de competencia, pero yo creo que ustedes se han desarrollado bien. Definitivamente el trabajo social tiene que tecnificarse más de lo que usted ha llevado adelante el esfuerzo. Y bueno, cuente con mi apoyo, de verdad que cualquier cosa que les pueda ayudar, si necesitan una reunión virtual, nos conectamos y ahí discutiríamos algunos temas. Estoy totalmente a la orden. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas tardes. Seguimos entonces en contacto a través de nuestras diferentes redes. Aprovecho también para invitarlos a seguir a Transbordo Virtual, que a través del Instagram nos está invitando constantemente a un conjunto de actividades excelentes. Y bueno, precisamente mañana tienen un conversatorio. Los invito entonces también a participar allí. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, Hasta el próximo gracias, jueves. profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.